Tardes. Buenas, buenas. Tal. Hola, profe. Guau. Bueno. 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 ¿Tienen parcial de matemática el viernes? ¿No? ¿Puede ser? Sí, me parece que sí, profe. Bueno. Lo que decidimos hacer es que hoy se abre la actividad número 4, que es de autocorrección, es con el programita, es simple, saben que tienen que tildar algunas opciones, tienen varios intentos. Y el jueves no les vamos a dar ninguna actividad para que no se les superponga con matemática. Así que van a tener... Buenísimo, buenísimo. Un trabajo menos es un trabajo menos que suma para nosotros, para estudiar. Claro, porque si no se les superpone con matemática, quizás es demasiado. Entonces, aprovechen por lo menos para matemática. El de hoy, el que se abre hoy, tiene que ver con MRU, que estuvimos viendo la vez pasada. Hoy vamos a hacer algún ejercicio de la guía de MRU, es decir, de velocidad media, que es lo que estuvimos viendo. Y después voy a introducir un poco la teoría de la aceleración, que en realidad está programada para el jueves, pero para que no se cargue demasiado el jueves, porque si no hay que explicar la teoría, hacer un ejercicio de ejemplo, y ustedes van a tener la mitad de la cabeza en matemáticas, entonces es mejor que arranquemos hoy con un poquito ya de teoría de aceleración. Así que todavía no corregí la reentrega de la actividad 2, ni la actividad 3, así que no sé bien cómo fue. Si me guío por lo de la mañana, y supongo que quizás la tendencia es similar, bueno, como siempre hay que hacer los gráficos. En lo de la mañana, por ejemplo, no me han hecho los gráficos, hay gente que directamente no me ha hecho gráficos, o sea, que se me pone a hacer la resolución del problema sin hacer el sistema de coordenadas, sin hacer los vectores. Entonces, si yo no hago vectores en un sistema de coordenadas, todos los números que vienen abajo, no sé en qué se basan, ¿no? Porque me están poniendo un vector con una coordenada, otro vector con otra coordenada, y yo no tengo ningún sistema de coordenadas para basarme y decir que esos números vienen de ahí. Entonces, el sistema de coordenadas es, no, esencial, es súper esencial. O sea, sin eso todo lo que viene después no tiene ningún sentido. Así que directamente un trabajo de ese tipo terminan estando desaprobados. Por eso, insisto que no es un dibujito más el sistema de coordenadas. Pero bueno, cuando corrija bien lo de ustedes, les voy a decir cuáles fueron los errores. Profe, disculpá, ¿sabés que yo subí el trabajo y me olvidé de subirte el ejercicio y te puse en un comentario ahí, profe, mil disculpas, me di cuenta ayer que no subí la foto del ejercicio. ¿Y qué subiste? Me vas a querer matar. ¿Y qué subiste? Si no subiste el ejercicio. Subí el trabajo, subí el trabajo, el eje de coordenada, todas las resoluciones de todas de las 10 preguntas, pero no te subí una foto del ejercicio. La consigna. Claro, de la consigna. No, se me rescapó y me di cuenta ayer. No sé si hay un... Estamos hablando del ejercicio 3, de la actividad 3. De la actividad 3, sí. No subí la foto que saqué del ejercicio, pero todo lo demás está todo detallado, todo eso. No importa porque yo tengo acceso a lo que le tocó a cada uno. O sea, por eso buenísimo. no pueden mentir. ¿Entienden que no nos pueden mentir? Si alguien me hizo un ejercicio que no le tocó, o sea, yo me doy cuenta, porque voy y veo qué ejercicio le tocó a cada uno. O sea, nosotros manejamos la plataforma, a ver. Genial, profe, joya. Igual tendrían que haberlo subido, por lo menos porque por una cuestión de hacer las cosas más correctamente, ¿no? Consigna, trabajo. Sí, me quería matar. Cuando dije por ese lado sí tendrían que haberlo hecho. Pero bueno, más trabajo para mí, que tengo que ir y fijarme cada uno a ver
Que igual se suele hacer porque, bueno, para evitar cuestiones que nos ha pasado en otros cursos, que hay gente que entregó resoluciones de trabajo de consignas que no le tocaron. Entonces, bueno, esas cosas no van. Yo se lo podría mandar al compañero este que tiene su WhatsApp y pasárselo. Yo le saqué un No hace screen ahí. falta. No hace falta. Oh, bueno, gracias. Para la próxima. Como dije, tengo acceso a eso. Tengo acceso a lo que le tocó a cada uno. ¿Qué más? Bueno, no. Hay que entregar las cosas a tiempo. Yo ya puse el ejemplo. O sea, en la presencialidad no van a poder correr al profesor y subirse atrás de él en colectivo y tirarle por la ventanilla del colectivo el trabajo que no entregaste. Saben que puede haber siempre imponderables, que van a aparecer, o sea, cortes de luz, la computadora no arranca, etcétera, que me cuesta subir un trabajo. Bueno, entonces tengo que hacer las cosas con más anticipación y no pensar en subir los trabajos 5 minutos antes de que cierre, porque siempre pasa algo, siempre puede pasar algo. Entonces tengo que tomar esas precauciones. Y eso pasa también. O sea, a todos los que me han dicho que no llegaban a entregar, que tuvieron un problema, yo les extendí el plazo. Hay otros profesores que quizás no lo hacen, o sea, están más rigurosos con este tema. ¿No llegaste? Bueno, no llegaste, perdiste una posibilidad. Recuerden que con 2 trabajos no entregados, ya no tienen la posibilidad de ir al examen. Listo, tienen que hacer el curso de nuevo. Solamente con 2 trabajos no entregados. Y también, o sea, con trabajos desastres, ¿no? Porque una cosa es entregar los trabajos y otra cosa es entregar un trabajo en blanco. Bueno, eso es no entregar. Así que no es que me aparezcan entregados, digo. Hay que aclarar todo como un abogado. No se agarren de esa literalidad. Trabajo entregado, pero trabajo hecho. Eso se sobreentiende. Profe, a mí, por ejemplo, me faltó un punto a hacer que no lo hice. No me acuerdo si era el 9 o el 10. Justo sin ese punto, tenés que hacer el curso nuevo. Ya está. No sé, hay que ver qué fue lo que hiciste. Ya te insisto, una cosa es que esté mal porque te equivocaste. Eso no es un problema. Si vos hiciste un trabajo y tiene errores, porque no entendiste cómo hacerlo, eso no es un tema. De hecho, para esto son las actividades que hacemos. ¿Para qué le mandamos a hacer actividades? En la presencialidad no se mandan a hacer actividades. En la presencialidad le pongo un ejercicio en el pizarrón y lo haces en el momento con tu compañero, tu compañera al lado. Es eso. Pero esto sirve, me parece que es una de las ventajas de la virtualidad, que al corregirles semanalmente las actividades, ustedes se van dando cuenta cuáles fueron sus errores, entonces van a llegar al examen sabiendo por lo menos lo que no tienen que hacer y lo que sí tienen que hacer. Cosa que en la presencialidad, y se iban a dar cuenta generalmente cuando ya tenían el examen adelante. Entonces, esto cumple esa función. Entonces, no es que si tenés trabajos desaprobados, más del 20% de trabajos desaprobados, no vas a hacer el examen. No, lo vas a hacer. Hay dos actividades obligatorias, la 3 y la 6, creo, o la 7, que son obligatorias y que van con nota. Y esa nota sí incide o influye en la nota final que se termina teniendo junto con el examen. Los demás no tienen nota. Yo pongo aprobado o desaprobado. Las demás actividades les pongo aprobado o desaprobado. A los desaprobados les aparece un 0, pero no porque se hayan sacado un 0, porque son menos que 1, no es eso, sino porque el sistema no me permite a mí poner desaprobado, escribir desaprobado. Entonces pongo 0 al desaprobado, y al aprobado pongo 7, pero ese 7 no vale como número, simplemente es la calificación que necesita la plataforma. Y tampoco pasa, por ejemplo, hoy a la mañana me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿cuántos puntos hacen falta para aprobar? ¿Cuántos puntos hay que hacer bien para aprobar una actividad? ¿Cuántos sistemas? Yo le dije, esto no es el secundario. Acá no es que el 60%, bueno, hiciste el 60% bien, listo, aprobaste. Esto no es el secundario, no es así. No es que podés darte el lujo de no saber el 40% de un contenido. A ver, si se aprobara la carrera de ingeniería con el 60% en cada materia, y vos llegás siempre a eso, arañando, cuando te recibís sos 60% ingeniero. Te falta 40%. Entonces, no se puede pensar en esos términos. No se puede pensar, bueno, hago lo mínimo necesario para alcanzar la aprobación, superar la materia y terminar con el título. Bueno, vas a ser 60% ingeniero y 40% no.
no es poca cosa, digo, no es poco, ¿eh? Ser 40% no ser nada. Entonces, hay materias en las carreras, por ejemplo, que vos haces un examen, te ponen aprobado o desaprobado, vas a recuperatorio si no lo aprobaste. Y hasta que no hagas bien todo, o sea, no está aprobado el examen. Entonces no es que, bueno, ya hice de 10 puntos, hice 6 y listo, yo lo aprobé. No, tenés que hacer bien todo. ¿Por qué? Porque todos los contenidos son importantes. ¿De dónde sale eso que solamente es importante el 60% y el 40% ya no es importante? ¿De dónde sale? Sale del secundario. Pero esto es otra cosa ya. Entonces, hay que tratar de hacer todo bien. Por eso yo, en las actividades, bueno, es una cosa. Pero en las actividades soy más riguroso para corregir también. ¿Por qué? Para que no se malacostumbren. Yo pongo desaprobado muy poco. O sea, hiciste un par de cosas mal y yo te pongo desaprobado. Porque si te pongo aprobado y hiciste un par de cosas bien, te vas a quedar tranquilo. Entonces, no, tomalo como si fuese realmente todo importante. Ahora, si no hiciste el último punto, bueno, hay que ver cómo están los demás. Hay que ver cómo están los demás puntos. Eso sí lo voy a ver, no sé, no vi tu trabajo todavía. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno. Hay que estudiar. Hay que practicar. Bueno, vamos a ver un ejercicio de la guía, el 3.1. Vayan mirando, yo lo voy a ir buscando para compartir. Así comparto la pantalla del 3.1. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? Este ejercicio que vamos a hacer hoy, no es que, lo hacemos en clase y ya está. No, lo hacemos en clase y después... Lo hacemos nosotros. Y sí, les conviene hacerlo de nuevo como si yo no lo hubiese hecho acá en el pizarrón. Está en la página, no sé, yo lo tengo en la 58. Ahora comparto pantalla y les muestro dónde está en esta guía fragmentada. Bueno, ahí ya estarían viendo. Página 9. El 3.1. Es el primero de los ejercicios propuestos. Está antes que el de la ardilla que hicimos la vez pasada. Antes que ese está. La posición de un automóvil que baja por la pendiente de una colina fue observada en diferentes tiempos y los resultados se resumen en la siguiente tabla. Distancia respecto de, en metros, y me da ciertos valores, 0, 2,3, 9,2, 20,7, 36,8, 57,5. Y después abajo dice instante para cada posición en segundos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. A. Imaginar la situación representada y definir un marco de referencia respecto del cual estudiar el movimiento del automóvil. B. Elegir un sistema de coordenadas adecuado para esta situación y representar la variación de las coordenadas de la posición con respecto al tiempo. C. Encontrar la velocidad media durante I el primer segundo, doble I los últimos 3 segundos, triple I para el periodo completo de observación. Entonces, tenemos un auto que baja por una pendiente. Pendiente. Un auto. Bueno, marco de referencia. Siempre, marco de referencia. ¿Cuál es? ¿El auto, profe? ¿Cómo? ¿El auto? ¿El auto? Marco de referencia, el auto.
¿Todos opinan igual? El marco de referencia es un objeto fijo del entorno que elijo a partir del cual se mueve mi objeto de estudio. Se está confundiendo marco de referencia con objeto de estudio, y esto es fundamental. Si no se distingue marco de referencia de objeto de estudio, y eso queda plasmado en un ejercicio o en un examen, están al horno. Al horno. El marco de referencia puede ser la colina, la pendiente, la montaña, como le llamemos a esto. Es algo fijo. Es una cosa del entorno que no se está moviendo. El auto es el que se está moviendo, no se mueve la pendiente. El auto va a ser el objeto de estudio, que es lo que voy a estudiar. Yo no voy a estudiar la pendiente, si la pendiente no se mueve. Es el objeto de estudio, el que yo estudio. Ahora, estudio el objeto de estudio, valga la redundancia, así como está. Lo modelizamos. ¿Cómo lo modelizamos? Como partícula. Fundamental. Porque si no estoy hablando, no sé, un modelo de un sólido rígido o de un sólido no rígido, elástico, qué sé yo. En hidrodinámica van a utilizar modelos, un modelo de un líquido que en realidad no existe, que es como un líquido perfecto, incompresible, que no se puede comprimir. Bueno, según lo que se está estudiando se utilizan diferentes modelos. En física van a ver hidroestática e hidrodinámica, y van a ver esa parte de la física en base a un modelo de líquido que en realidad no es un líquido que exista, es un modelo de un líquido, y se utiliza para justamente estudiar los sistemas. Bueno, en ese caso, no se modeliza como partícula ese líquido. Se modeliza con diferentes características, por ejemplo, un líquido que no se pueda comprimir. Entonces, hay diferentes modelizaciones, diferentes modelos, según mi objeto de estudio. Por eso es importante. Acá, claro, dice, bueno, pero si no como partícula, es ilógico. Bueno, no es tan lógico. Bueno, sistema de coordenadas. Dice que tenemos que elegir un sistema de coordenadas. Por supuesto, vamos a elegir un sistema de coordenadas cartesiano, eso está claro. Ahora, ¿dónde ponemos el origen del sistema de coordenadas? ¿Dónde lo ponemos? Abajo, arriba, en el auto, acá abajo, allá. Bueno, pero la pendiente, todo esto es pendiente, ¿eh? ¿Cómo es la pendiente? ¿Qué parte de la pendiente? Profe, ¿dónde se formaría el ángulo recto de ese triángulo? Sería más que nada en el inicio. A ver, ¿en qué inicio? Acá yo supongo... Ahí donde está, justo donde trazaste En el ángulo de 90 grados. Acá pondríamos el marco, el sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas acá, dicen ustedes. Sí, ahí. Bueno, no les hago caso a ustedes, ¿eh? Sí, sí. ¿Así? ¿Está bien? Sí. ¿Arriba está bien? ¿Y acá? ¿A dónde pongo la flecha? Baja para acá, lógicamente, ¿no? A la derecha. ¿Acá a la derecha? Sí. Sí, sí. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? ¿Metros? Metro. Bien. Bueno. ¿Qué datos me da? Porque me dice... Sí, ya me da datos. Me dice distancia respecto
me dice distancia, por supuesto que es distancia respecto desde el origen, ¿no? Porque todas las distancias, todas las mediciones las hacemos desde el origen del sistema de coordenadas. Pero acá me está diciendo, está dando un valor. Me dice que en el primer instante sub 0, la distancia es 0. Entonces, si la distancia es 0, desde el origen no puede estar. El origen tiene que estar en el objeto de estudio. Si la primera distancia que me marcan es 0 y toda distancia, todo lo que medimos se marca desde el origen, si la primera distancia es 0, entonces el vehículo, en este caso el objeto de estudio, está en el 0, 0. No puede estar acá, en el sistema de coordenadas. Tiene que estar en el auto. Entonces así no puede estar. Porque, ¿qué posición marco? Si a mí me dicen, fíjense lo que dice. Dice que la primera distancia es 0, a los 0 segundos. Entonces, la primera posición en un tiempo sub 0 me dice que es 0, 0, me lo está diciendo. Y esto está sucediendo en un instante sub 0 que es igual a 0 segundos. Esa es la información que me está dando. Porque si no, tengo que decir que está acá en una posición. ¿Y cuál es esta posición? ¿Cuál componente tiene esta posición si no lo tengo? No me dan ángulo, no me dan nada. El sistema de coordenadas no puede estar acá, donde lo hicimos. El sistema de coordenadas tiene que tener el origen en el auto, en mi objeto de estudio. Porque ya me están dando la información. Si bien lo puedo poner como quiera, pero acá evidentemente ya tengo una restricción. Entonces, ¿cómo pongo el sistema de coordenadas? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde ponemos el origen? Ahí en el auto, como había indicado, profe. Acá en el auto. ¿Así? ¿Así? Sí. Bueno, me está diciendo que la primer posición correspondiente a un instante t sub 0, que es igual a 0 segundos, es 0, 0. Ahora después hay un instante t sub 1, que es un segundo después, que me marca una posición t sub 1, y tengo los datos. ¿Qué datos me da de esa siguiente posición? 2 metros, 3. ¿Desde dónde? 2 metros, 3, ¿desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¿Hacia dónde? Porque es un solo número eso, ¿eh? No son dos coordenadas. 2,3. O sea, me está diciendo que el auto recorrió en un segundo recorrió 2,3 metros. ¿Por dónde lo recorre? ¿Lo recorre así, en el aire acá? Recorre desde que empieza, recorre por acá. Acá recorre en un segundo 2,3 metros desde donde arrancó. Recorre 2,2 metros. Entonces tampoco puede ir así el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, dijimos que es algo abstracto, es una herramienta matemática, y por lo tanto lo puedo poner de otra forma. Lo puedo poner así. ¿Por qué? Siempre que vemos, lo primero que hacemos es ponerlo como una cruz cristiana, derecho ahí. ¿Por qué? Porque tenemos incorporado. Porque es lo primero que pensamos sin pensar. Entonces realmente yo el sistema de coordenadas lo puedo poner como quiera. Y ahora sí tiene sentido la información que me dan. Porque si la primera posición es 0, 0,
sobre el eje X, la siguiente posición va a ser 2,3 metros en X, y en Y va a ser 0. Y todo el movimiento del auto va a ser en el eje X. Y va a estar cada segundo, según la información que me dieron, en una distancia diferente respecto del 0, respecto de mi origen, pero siempre en el eje X. Entonces, esto es lo que hay que darse cuenta. Ahora vamos a graficarlo de nuevo. Ya modelizado como partícula, el eje Y en metros, que puede estar orientado para arriba, puede estar orientado para abajo. ¿Por qué? Porque total, en Y no pasa nada, pasa todo en X. No hay movimiento en Y. Hay movimiento en X. Entonces me está diciendo que en el instante 0, la posición es 0, 0. O sea que acá va a haber una posición en el instante t sub 0. Después va a haber otra posición en un punto sobre X, 2,3, que llamaremos, lo voy a poner acá abajo, posición del instante t sub 1. Y como es una posición, se representa como se representan todas las posiciones, con el vector posición desde el origen. ¿Cuál es la siguiente información que me dan? Me dan un instante sub 2, que vale 2 segundos. ¿Cuál es la posición ahora en nuestro sistema de coordenadas en ese instante? Que vamos a llamar posición del instante sub 2. ¿Cuál es? ¿Cuál es la posición? Vamos, gente. Si estoy yo solo, me duermo, vamos. ¿Cuál es la posición? 2 segundos, 9,2 minutos. No, 9,2 metros. ¿Qué minutos? 9,2 metros. Ah, perdón, 9,2 metros. En el instante t sub 2. Por lo tanto, este va a ser un vector posición con el instante 2. Apaguen el sonido, por favor. Después tendremos un instante de tiempo sub 3, que me va a determinar una posición t sub 3, que a qué es igual. ¿A qué es igual? 20,7 punto y coma 0. 20,7 punto y coma 0 metros. O sea que después vamos a encontrar, esto no está a escala, 20,7, otra posición, por lo tanto, si es otra posición, es otro vector posición desde el origen, que llamaremos vector posición de t sub 3, del instante t sub 3. Tenemos de nuevo después un instante t sub 4, que vale 4 segundos, que me determina una nueva posición t sub 4, cuyas coordenadas nosotros establecemos como, ¿cuáles son? ¿A dónde está el auto ahora? 36,8 punto y coma 0 metros. 36,8 punto y coma 0 metros. Pondremos por acá. 36,8. Bien. 36,8. T sub 4. Y por último, en un T sub 5, que es igual a 5 segundos, hay otra posición que me marca una posición de T sub 5, que es igual a, ¿qué valor?
57,5. 57,5 en X, 0 en Y. 57,5, y como es un vector, dibujo el vector desde el origen y indico acá el vector T sub 5. Tenemos ahora, recién ahora, tenemos plasmado la información que me da el ejercicio. Me está diciendo que el auto va avanzando, no importa si está moviéndose por gravedad, si está moviéndose por el motor, no me interesa. Es un móvil, ¿por qué? Porque ahora ni siquiera interesa que es un auto. Es un móvil que se está moviendo y en cada instante de tiempo tiene diferentes posiciones. En este ejercicio, los instantes de tiempo que me están marcando, bueno, son bastante regulares, van de uno en uno. Pero no se confundan, que una cosa es el nombre del instante de tiempo. Yo a este instante de tiempo sub 0 lo llamo sub 0 para marcar que es el instante de tiempo inicial, y en este caso este instante de tiempo sub 0 vale 0. Pero podría no ser así. Podría ser que yo estoy analizando un sistema donde marco el instante inicial del análisis, pero ya viene con un tiempo andando. ¿Me explico? Puede ser cualquier valor el instante sub 0. Y el instante sub 1 puede ser cualquier valor. No es que el instante sub 1 tiene que valer 1 segundo, y el instante sub 2 tiene que valer 2 segundos. Estos son los nombres que le ponemos a los instantes, y estos son los valores de los instantes. Los valores pueden ser cualquiera. Así como el valor de la posición puede ser cualquiera. No tiene nada que ver este número con lo que pasa acá adentro. No tiene nada que ver este número con lo que pasa acá adentro. Y acá lo mismo. No tiene nada que ver este 2 con este 2. Este 1 con este 1. 3 con 3 no tiene nada que ver. Generalmente lo primero que hacemos es relacionar y decir, siempre el instante sub 2 va a valer 2 segundos. Y siempre el instante sub 5 va a valer 5 segundos. No. Acá, de casualidad. Porque los datos del ejercicio son estos. Pero no se confíen en eso. Es decir, no asocien rápidamente cosas que no tienen ninguna relación. Bueno, ¿qué me pide ahora? Ya elegimos el sistema de coordenadas, ya pusimos toda la información, pusimos que para cada instante de tiempo corresponde una posición determinada. La posición, establecimos las dos coordenadas, pero solamente se mueve en el eje X, se mueve solamente en una dimensión. Y ahora me dice que tengo que encontrar la velocidad media, que es un vector, entre determinados instantes de tiempo. ¿Cuál es el primer, o entre qué instantes de tiempo me dice al primero que tengo que buscar la velocidad media? ¿Cuál es? ¿Entre qué instante y qué instante? 0 y 2,3. ¿Dice posición? ¿Dice encontrar la velocidad media durante el primer segundo o habla de metros? ¿Qué dice? Dice encontrar la velocidad media durante el primer segundo. Durante el primer segundo. O sea, desde 0 a 1. Eso me está preguntando. ¿Cuál es la velocidad media en un intervalo de tiempo que se produce entre el instante sub 0 y el instante sub 1? Vamos a ponerlo así. Me pide la velocidad media entre el instante sub 0 y el instante sub 1. Eso me está diciendo. Y esto, como es un vector, va a tener dos componentes. En metros por segundo. Hay un componente que ya lo conocemos. ¿Cuál es? El valor de un componente ya lo conocemos. El valor en I. El valor en X, 0, porque no tiene velocidad en Y. Tiene velocidad en X que después tendremos que encontrar. Después el otro punto, el doble I, ¿qué me dice? Encontrar la velocidad media, ¿cuándo? ¿Entre qué valores? ¿Qué dice? Los últimos 3 segundos. ¿Cuáles son los últimos 3 segundos? O sea, ¿qué pongo acá? ¿Qué pongo? Entre 3, 4 y 5. Yo pongo de 3 a 5,
¿Cuántos segundos hay de 3 a 5? 3. ¿Seguro? ¿Seguro que de 3 a 5 pasan 3 segundos? A ver. 5 segundos menos 3 segundos. No, porque este es el instante sub 5 y este es el instante sub 3. Ya tenemos que sumar ¿Qué dice? todas las posiciones. ¿Por qué? No, ¿qué dice? ¿Por qué dicen? ¿Dónde sacan eso? ¿Qué dice? Yo estoy preguntando qué poner acá. El ejercicio dice claramente, encontrar la velocidad media en los últimos 3 segundos. Yo le estoy preguntando a ustedes cuáles son los últimos 3 segundos de 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los últimos 3 segundos? ¿Entre qué instante y qué instante se suceden 3 segundos? Me dijeron de 3 a 5. Y yo cuando hago la resta entre el instante 5 y el instante 3, que el instante 5 vale 5 segundos y el instante 3 vale 3 segundos, me da 2 segundos. Entonces estos son los últimos 2 segundos, no son los últimos 3 segundos. Sería de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. ¿Por qué? No, sería de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Sería de 2 a 5. Ya está. Porque no me está diciendo la velocidad media de a un segundo, me está diciendo la velocidad media de los últimos 3 segundos, es decir, desde el instante 2 hasta el instante 5. La velocidad media que tiene desde esta posición que corresponde al instante 2 hasta esta posición que corresponde al instante 5. Lo que pasa en el medio no interesa, me está diciendo este intervalo de tiempo. Ustedes recuerden que la velocidad tiene que ver con un desplazamiento respecto al paso del tiempo. Ese paso del tiempo es un intervalo. El intervalo se da entre 2 instantes. Esos instantes pueden ser cualesquiera. Acá me lo están diciendo. Los últimos 3 segundos. Los últimos 3 segundos no se suceden entre 3 y 5, porque ustedes están considerando instantes y no intervalos. Entre 3, 4 y 5, acá hay 3 instantes. 1, 2, 3. Hay 3 instantes de tiempo, yo veo. El instante de 3 segundos, el instante de 4, el instante de 5. Pero el intervalo de tiempo que me dice los últimos 3 segundos, el intervalo de tiempo, eso me está diciendo, no es de acá hasta acá. Acá tengo el intervalo de tiempo. Me lo da la cuenta. 5 menos 2, 3 segundos. Entonces, de nuevo, es un vector que tiene 2 componentes, una ya lo sabemos. Ahora, el otro punto, el último, triple I, me pide la velocidad media entre qué instantes de tiempo. O sea, entre qué, en qué intervalo de tiempo. ¿Qué me dice? El periodo completo. Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Pongo periodo completo? ¿Qué pongo? O sea, desde el inicio del 0 hasta el final. ¿Y qué? ¿Pero cómo lo pongo? O sea, cuando yo le pregunto, quiero ver cómo ustedes lo expresan, porque si ustedes también me ponen periodo completo, ponemos desde el instante inicial hasta el instante final, que en este caso es el instante 5. 0 y metros sobre 0. Acá recién estamos planteando, fíjense cómo costó plantear lo que me están diciendo ahí en la consigna. Hasta ahora no hicimos nada. Lo que hicimos fue poner en el pizarrón lo que está en la consigna. Está todo ahí lo que hicimos, ¿eh? No resolvimos nada todavía. Y fíjense cómo va costando. Interpretar consignas. Darnos cuenta de lo que me están diciendo. Insisto, no resolvimos nada todavía. Lo que hicimos fue resolver, bueno, sí, cómo poner el sistema de coordenadas, que costó. Entender que esto me obligaba a poner el sistema de coordenadas de alguna manera, planteamos el sistema de coordenadas al derecho, planteamos los vectores de posición y planteamos la consigna, lo que me dice la consigna, planteamos el problema. Pero tuvimos que entender qué me estaba diciendo. Recién ahora nos vamos a poner a trabajar sobre la resolución del problema.
Para resolver los problemas, necesitamos la función de movimiento que ya conocemos. Nosotros sabemos que la posición en función del tiempo tiene dos componentes, x en función de t e y en función de t. La posición de x en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad media en x por el instante de tiempo. La posición de y en función del tiempo es igual a y inicial más la velocidad media de y por el instante de tiempo. Ahora, de estas dos funciones, ¿cuál vamos a utilizar y cuál no? Para resolver lo que nos piden. ¿Cuál? La de X porque sobre Y no hay, es siempre cero. Vamos a utilizar la de x. Entonces, vamos a utilizar la de x. Pero de esta función, ¿cuál va a ser mi incógnita? ¿Qué es lo que me están pidiendo encontrar? Se lo voy a La utilizar. velocidad media. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque así como está, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? ¿Despejarlo? Despejarla. Entonces yo tengo x en función de t, la copio de nuevo, es igual a x sub 0 más velocidad media de x por t. Esto que está sumando, lo voy a pasar restando. Me queda velocidad media de x por t. T, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Ahora, como estamos hablando de una velocidad media, la velocidad media siempre se da entre intervalos de tiempo. Recuerden que nosotros lo que habíamos hecho era, para llegar a esto, medio simplificar la forma en la cual estábamos escribiendo la función. Ahora, acá, ¿qué voy a poner? La final. O sea, para encontrar la velocidad media entre dos intervalos de tiempo, tengo que saber la posición final menos la posición inicial dividida al intervalo de tiempo. ¿Y qué es ese intervalo de tiempo? Es el instante final, que corresponde a esta posición final, cualquiera sea. Cuando digo final no estoy diciendo el último. Digo final o inicial entre cualquier intervalo que yo elija. Y el instante inicial. Ahora con esto, puedo encontrar esto que tengo acá. Por ejemplo, el primero, velocidad media de x, que es lo que me falta, entre el instante sub 0 y el instante sub 1. ¿A qué va a ser igual? A la posición última menos la posición inicial, lo mismo con el instante de tiempo. Entonces vamos a poner la posición en el instante 1 menos la posición en el instante sub 0 sobre, cierren el micrófono, el instante sub 1 menos el instante sub 0. Es eso lo que yo estoy buscando. La velocidad media entre dos instantes, de un instante a otro instante. ¿Qué es? La diferencia entre instantes y la diferencia entre posiciones, que cada posición se corresponde con ese instante de tiempo. Esto es el intervalo de tiempo. Esto es el delta t, que es lo que me estaba pidiendo. Y ahora lo reemplazo por los valores. Velocidad media de x entre el instante sub 0 y el instante sub 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale la posición en x en el instante sub 1? ¿Cuánto vale? 2,3 metros. 2,3 metros, acá está. La posición en x en el instante sub 1. 2,3 metros. Menos. ¿Cuánto vale la posición en x en el instante sub 0?
¿Cuánto vale el instante sub 1? Acá, 1 segundo. Menos, ¿cuánto? Lo que vale el instante sub 0. El instante sub 0 vale 0 segundos. Resuelvo. 23 menos 0, 1 menos 0. ¿Cuánto me da esto? Lógicamente. ¿Cuánto da? 2,3 metros por segundo. Ahí está. 2,3 metros sobre segundos. Recuerden, recuadrar lo que es resultado de consigna, ¿no? Recuadro lo que es resultado de consigna. No voy recuadrando cada cosa que hago. Entonces ya encontré el valor de la velocidad media de X entre estos dos instantes, que es lo que me pedí acá. Y acá tengo ya todo el vector velocidad media. ¿Cuánto vale la velocidad media entre el instante sub 0 y el instante sub 1? Es decir, en este tramito, entre estos dos instantes, del 0 al 2,3, tuvo esa velocidad. Eso me está diciendo. En todo este tramo tuvo esta velocidad, una velocidad media. En todo ese tramo, en ese intervalo. Bueno, ¿qué hacemos ahora para resolver el otro? ¿Qué hacemos? Usamos la misma fórmula, profe, de velocidad media, reemplazando los otros valores. Exactamente. De T sub 2 y T sub 5. ¿Qué me pide ahora? Me pide entre dos otros instantes, entre T sub 2 y T sub 5. Entre T sub 2 y T sub 5. ¿Cuánto vale la posición en T sub 5? Y acá voy a poner la posición en T sub 2 dividido a el intervalo de tiempo entre T sub 5 y T sub 2. Los famosos últimos 3 segundos. Ahora reemplazo con valores. La velocidad media de X entre T sub 2 y T sub 5, ¿qué valores tiene? ¿Qué valores tiene la posición en T sub 5? 57,5. 57,5 metros. ¿Qué valor tiene la posición en T sub 2? En X. 9,2. 9,2. ¿Qué valores tiene el instante T sub 5? ¿Cuánto vale T sub 5 en segundos? $5 segundos. Y T sub 2 vale 2 segundos. Bien. Hacemos esta cuenta. 57,5 menos 9,2 dividido a 5 segundos menos 2 segundos. ¿Cuánto da esto? Lo pongo acá. Velocidad media de X entre T sub 2 y T sub 5. ¿Cuánto le da? 17,76 aproximadamente. ¿A todos le da eso? ¿Seguro? Yo revisaría, ¿eh? 57,5 menos 9,2. No, perdón, Me dio 16,1. 17,776. 17,76. 16,1. No sé qué cuenta estás haciendo. Da 16,1 esto, ¿eh? 16,1 metros sobre segundos. Fíjate, revisar la cuenta de cómo lo estás haciendo. Este es el valor de la velocidad media. Sí, profe, en vez de poner 9,2 puse 4,2 en T2. Es 9,2. Por eso yo siempre digo que hay que hacer las cuentas varias veces, por las dudas que uno se equivoque. Bueno, y ahora la velocidad media para el desplazamiento total. El que va entre la posición sub 0 y el que va entre la posición sub 5. Háganlo y me dicen cuánto es. A ver, lo hacen ustedes. Con la misma lógica,
pero entre estos dos instantes de tiempo. Y me dicen el resultado. No sé qué dicen los demás. ¿Es eso? ¿Cuánto les da a los demás? ¿11,5? ¿11,5? Sí. La velocidad media. Fíjense cómo las velocidades medias son todas diferentes. Pero ¿cómo? ¿No era que la velocidad era constante? Es constante, hasta ahora, en un intervalo de tiempo. O sea, en el intervalo entre 0 y 1, la velocidad va a ser siempre 2,3. O sea, desde que está acá hasta que llega acá, siempre va a ser la velocidad 2,3. En el intervalo de tiempo entre 2 y 5, entre que está acá y está acá, la velocidad media es 16,1. Pero la velocidad media, siempre hablando en X, en todo el intervalo es 11,5. ¿Cómo puede ser que tenga diferentes valores? Porque tiene diferentes velocidades. Lo que pasa es que la velocidad media se mide entre dos intervalos cualquiera. Y es una especie de velocidad promedio. Que no significa que dentro no haya variaciones. Lo dice la palabra, velocidad media. La media de algo, ¿qué es la media de algo? La media de una población. Que en diferentes valores de edad, del parámetro que se esté usando, hay altos y bajos, pero se puede establecer una media. Un promedio. Eso es la media. Entonces, la velocidad media significa eso. Entre dos instantes cualesquiera que se produce un intervalo de tiempo, podemos establecer esa velocidad media. Eso no significa que no haya habido dentro de ese intervalo de tiempo otras variaciones. Ese es el concepto de velocidad media, que después al final de la clase lo vamos a revisar. ¿Está bien? ¿Está claro el ejercicio este? ¿Bien? Bueno. Vamos a hacer otro más, y después vamos a lo que les estoy diciendo, al concepto de aceleración. Vamos a ir al 3.3. Vayan buscando. El 3.3. Acá está. Vayan viéndolo, que yo lo voy copiando en el pizarrón. Bien, en la figura se muestra la gráfica de desplazamiento en función del tiempo para cierta partícula que se mueve a lo largo del eje X. Encuentre la velocidad media en los intervalos de tiempo A de 0 a 2 segundos, B de 0 a 4 segundos, C de 2 a 4, D de 4 a 7 y E de 0 a 8. Entonces lo que estamos viendo acá es un gráfico ¿de qué tipo? ¿Qué tipo es este gráfico? Gráfico de función. ¿Ven que está X? ¿Cómo se queja? En función del tiempo. Profe, no encuentro ese ejercicio. ¿Qué página es? Yo tampoco 9. lo encuentro, profe. 9. Ahí está, página 9. A ver, Abajo del que estábamos haciendo. recién hicimos el 3.1, 3.2 en la ardilla, 3.3. Ahí está. En el apunte no me aparece el punto 29. Me salta a otro tema.
El 3.3, ¿eh? Profe, en la guía completa te salta de que hicimos Claro. recién al de la ardilla. Abajo. Está en la página 77 que tiene el manual completo. Gracias. Es cierto, está en otra página ahí. Acá lo tenemos en... Y encima está en la Página respuesta. 77, como dijo recién. Sí, sí, sí. Bueno, esto va de 2 en 2. 2, 4, 6. Vale. Dos, 4, 6, 8, 10. 8, 6, 4, 2. Menos 2. Menos 4. Menos 6. Y los instantes de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El eje X en metros, el eje del tiempo en segundos. Dos 10, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a 10. 2 a 10, a 5, a 3, 4, 5. Se mantiene 5. Después baja hasta menos 5. En 7. Hasta 8. Bien. Listo, salgo. Bueno, acá tenemos el gráfico de función de x en función del tiempo graficado, ¿no? Entonces me muestra los instantes de tiempo, me muestra la coordenada en x y me muestra determinadas intersecciones entre el instante de tiempo y la posición y traza las rectas entre esos instantes de tiempo y esas posiciones. Bueno, entonces lo primero que me pregunta es buscar la velocidad media, me está diciendo, ¿no? Me dice la velocidad media en x, si quieren hacemos solamente en x, porque ya sabemos que se mueve solamente en x. La velocidad media en x, ¿entre qué instantes de tiempo me pide? Lo primero que me pide, ¿entre qué instantes de tiempo? Cero a 2 segundos. Entre 0 y 2 segundos. Entre 0 y 2 segundos. Bueno, entonces yo sé que el intervalo de tiempo va a ser entre los 2 segundos menos 0 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál va a ser la posición correspondiente a los 2 segundos que voy a poner acá? ¿Y cuál va a ser la posición correspondiente a los 0 segundos que voy a poner acá? En x. En x porque solamente se mueve en el eje x. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos en x ahora. ¿Cuál es la posición a los 2 segundos? Me fijo en el gráfico. ¿Cuál es? 10. 10 metros a los 2 segundos. Y a los 0 segundos me fijo que está en el 0 metro de x. Bien. Me quedó para resolver 10 metros menos 0 metros, 2 segundos menos 0 segundos. Y esto me da 5 metros
por segundo. Es decir, que entre el instante 0 y el instante de tiempo 2, que llegó desde el 0 metros, pasó a los 10 metros en X, tiene una velocidad media en este tramo de 5 metros por segundo. Ahora me pide la velocidad media entre qué y qué intervalos de tiempo en X. De 0 a 4 segundos. De 0 a 4. Repito la misma operación. ¿Cuál es la posición en X? Bueno, acá, como los tiempos son marcados, entre 4 segundos y 0 segundos. ¿Cuál es la posición en X a los 4 segundos? Cinco. $5 metros. Y la posición a los 0 segundos, 0 segundos, ya lo vimos. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual esto? 5, acá hay metros, perdón. ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale esto? $1,25 metros por segundo. Bien. Una cosa que vi a la mañana, también, es que a veces, cuando tienen fracciones o cálculos que implican raíz, me la dejan expresado como fracción o me dejan la raíz, no resuelven la raíz. ¿Por qué? Porque en matemática hacen eso, ¿no? Hago un paréntesis. Me han hecho esto, por ejemplo, para el módulo de un desplazamiento de cualquiera, me dejan expresado la raíz, por ejemplo. No me la resuelven. Bueno, en matemáticas se entiende, porque no están trabajando con objetos físicos, no están trabajando con unidades. En matemática está bien expresarlo así, ahora en física no. Porque en física estás midiendo algo que no tiene decimales infinitos. Los infinitos no existen en la realidad física, ningún objeto tiene propiedades infinitas. Los infinitos están en los números, en la cabeza, en ese mundo ideal de los conceptos. Pero en la realidad física no hay objetos que tengan ninguna propiedad infinita, entonces hacemos redondeos. Entonces, por más que yo tenga infinitos decimales, numéricamente hablando, en la realidad, en algún momento la medición esa la mido de acá hasta acá. No tengo infinitos puntos. Cuando uno se dice, bueno, pero en una recta hay puntos infinitos. Bueno, pero esto no es una recta. Esto es una línea que yo dibujo acá. Una recta es ni siquiera podría dibujarla una recta. Una recta es un elemento abstracto. No puedo dibujar una recta. Acá no hay infinitos puntos. De hecho, incluso si uno tiene una distancia, puedo contar la cantidad de átomos y voy a encontrar que esa cantidad de átomos que hay uno al lado del otro son finitos. No son infinitos. Entonces, los números hay que resolverlos. Para eso hay que entender la diferencia entre física y matemática. La matemática es sumamente útil, nos da toda la herramienta para poder trabajar, a nosotros y a toda la ciencia. Todas las ciencias se basan en la matemática para poder expresarse y para poder formular sus proposiciones y sus teorías. Pero no significa que la ciencia física, química, incluso las sociales, sean matemáticas. Entonces, no es que vale lo mismo que para la física. Entonces, resolvemos las cosas. No me dejen expresado en raíz o en fracción por el miedo a que me quede número periódico o con infinitos decimales. Se redondea el punto. ¿Qué sigue? Velocidad media de X, ¿entre qué instante y qué instante? Me pide el problema. Entre 2 y 4 segundos. 4 segundos menos 2 segundos. La posición correspondiente a 4 segundos, ya la vimos, es 5 metros. Y la posición correspondiente a los 2 segundos
es 10 metros, también lo vimos. ¿Cuál es el resultado de esto? Menos 2,5 metros por segundo. ¿Y por qué me dio negativo? ¿Está bien que me dé negativo? ¿Qué significa eso? Yo debe ser, profe, porque la pendiente va hacia abajo. No sé, se me ocurrió eso nomás. Bueno, En después, ese instante. después veremos qué está pasando con eso. Más que en el instante, estamos hablando de un intervalo. ¿Eh? Bueno, la velocidad media ahora, ¿entre qué instantes de tiempo? ¿En qué intervalo de tiempo? En X. ¿Qué me pide ahora? Entre los 4 y los 7 segundos. Por lo tanto, 7 segundos menos 4 segundos. ¿Cuál es la posición en X a los 7 segundos? Me fijo en 7 menos 5. ¿Y cuál es la posición a los 4? Ya lo teníamos antes. Está acá. A los 4 segundos la posición es 5. Menos 5. ¿Cuánto da esto? 0. 0 se van a sacar ustedes en el examen. No sea malo, profe. Ah, perdón, no vi el coso. Pues yo te veo medio borroso. El coso. Ahí la cuenta. Menos 5 menos 5. ¿Qué hacíamos? Transformábamos esto en una suma de números negativos. Esto de arriba da menos 10 dividido a 3. Acá tengo menos 10 metros dividido a 3 segundos. ¿Cuánto da esto? 3,3. Menos 3. Menos Menos 3,3. 3,3 periódico. Más o menos. Menos 3,3. Y no es poca cosa. Es fundamental el signo. No es un detalle. ¿Por qué? Porque, ¿qué me está diciendo este signo? Ahora lo vamos a ver. La velocidad media en X. ¿Entre qué instante y qué instante me piden? ¿Entre qué instante y qué instante me piden? Ahora. Entre 0 y 8. Entre 0 y 8. Es decir, 8 segundos menos 0 segundos. La posición en 0 segundos ya la sé. 0 metros. ¿Cuál es la posición en X a los 8 segundos? 0. Está acá. A los 8 segundos está en el 0 de X. ¿Cuánto da esto? 0. Ahora sí da 0. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que la velocidad media de acá hasta acá me dé 0 metros sobre segundos, pero en el medio tengo velocidades? Tengo velocidades medias, positivas, negativas. ¿Cómo tengo que interpretar esto? Porque acá estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Los ejercicios que estuvimos haciendo hasta ahora, por ejemplo, de la carrera, la actividad número 3, me daban una serie de posiciones y yo después graficaba las funciones. De X en función del tiempo o de Y en función del tiempo. Acá en este caso es al revés. Me están dando la función y yo me tengo que imaginar qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con este móvil?
Sabemos que este móvil lo podemos representar en un sistema de coordenadas cartesianas y m, x en metros. Y lo que me está diciendo esta información, que a los 0 segundos estaba en 0 de x. Acá estaba en el instante... En el instante 0 segundos estaba acá. Pasan 2 segundos, y está a los 10 metros. Ahora está acá. Está acá en los 10 metros a los 2 segundos. 0 segundos. Después, ¿a dónde está? Pasan 2 segundos más. A los 4 segundos se encuentra en 5. En 5 está a los 4 segundos. Después, ¿qué hace? Se queda en el mismo lugar 1 segundo más, hasta los 5 segundos. Entre 4 y 5 segundos se queda en el mismo lugar. Y después se desplaza, tardando 2 segundos más, hasta la posición menos 5. Y acá está en el instante 7 segundos. ¿Y después qué hace? Vuelve a la posición sub 0, tardando 1 segundo más. O sea que está en el instante 8. Hasta acá. Esto es lo que está pasando. Se mueve de acá hasta acá. Si se mueve de acá hasta acá, quiere decir que el desplazamiento fue en esta dirección. Voy a hacer solamente los desplazamientos. Fue hasta acá. Es el primer desplazamiento. La primera variación de posición. Y en esto tardó 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad media apunta hacia allá. Y paró acá. Después, ¿qué hace? Cambia de posición. Va de 10 a 5. Entonces se produce otro desplazamiento. Estoy graficando desplazamientos. De acá hasta acá. Si el desplazamiento tiene un sentido contrario al del eje, la velocidad también va a tener un sentido contrario al del eje. Porque recuerden que la velocidad tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Si yo me voy para allá, la velocidad apunta hacia allá. Si yo me voy para allá, la velocidad apunta hacia allá. Entonces, esto que me está representando acá, esta pendiente en bajada, es una velocidad negativa. Pero no porque existan velocidades negativas o positivas. Porque recordemos, lo negativo o lo positivo no es intrínseco a la cosa. Depende de nuestro sistema de coordenadas. Todo lo que vaya en contra del sentido del eje va a ser negativo. Y todo lo que vaya en el mismo sentido que el eje va a ser positivo. O sea que si el eje estuviese para el otro lado, lo negativo ahora se vuelve positivo y lo que era positivo ahora se vuelve negativo. No existe en sí mismo la velocidad negativa, la posición negativa. No existe por sí misma. Depende de mi sistema de coordenadas. Entonces, de acá pasó del 10 al 5. Acá en este gráfico se representó como una pendiente en bajada. Pero simplemente lo que me está diciendo acá es que volvió para atrás en relación a mi eje. Entonces acá va a tener una velocidad negativa. Simplemente porque el eje apunta para allá. En ese sentido es negativo. Después pasa el tiempo y se queda en el mismo lugar. ¿Y ahora qué hace? Otro desplazamiento hasta menos 5. O sea que de acá se produce otro desplazamiento. Estoy dibujando los desplazamientos. Nada más, hasta menos 5. Por eso también la velocidad acá va a ser negativa.
simplemente porque se desplaza en sentido contrario y el signo de la velocidad es el mismo signo que el desplazamiento, sentido contrario al eje. ¿Y ahora qué hacen? Se desplaza hasta la posición inicial. Se desplaza hasta la posición inicial, en el mismo sentido que el eje. Por lo tanto, la pendiente es pendiente positiva. Entonces, a esto le llamamos pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente constante. Esto no es una pendiente, es una constante. Quiere decir que tiene siempre el mismo valor. No hay velocidad. En este segundo, de 4 a 5, no hay velocidad. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, pero el tiempo está en el mismo lugar. Entonces la velocidad vale 0. De 4 a 5. Entonces se representa como algo constante, como una posición constante que no cambia la posición respecto al tiempo. Acá no está cambiando la posición respecto al tiempo. Entonces, esto me está representando los gráficos de función y las inclinaciones de la pendiente. La pendiente positiva tiene que ver con que la velocidad es positiva respecto al eje. La pendiente negativa significa que la velocidad es negativa respecto al eje. Eso me está diciendo. Y como el desplazamiento total es 0, salió de acá, hizo toda una vuelta y volvió al mismo lugar, el desplazamiento total es 0, 0 dividido a ese intervalo de tiempo me da velocidad 0. No es que no haya hecho nada, sino que la velocidad media entre esas dos posiciones es 0 porque el desplazamiento es 0. Recuerden, que no es lo mismo que trayectoria, desplazamiento. Entonces, ¿cómo me doy cuenta el tema de la pendiente más claramente? Bueno, yo sé que esta es la velocidad media. Si yo esto lo expreso como lo teníamos siempre expresado, ¿esto qué es? La posición final. Esto es la posición inicial. Esto es la velocidad media y esto es el intervalo de tiempo. Si yo lo pongo con la misma estructura de la función, esto me quedaría así, fíjense. 10 metros va a ser igual a la posición inicial, la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad media en x por el intervalo de tiempo. 2 segundos menos 0 segundos. Esta cuenta está bien, esa igualdad es correcta. Si yo resuelvo esto, el intervalo de tiempo es igual a directamente 2 segundos. 2 menos 0, 2. Y si, cuando teníamos la función, recuerden que lo que estaba acá en la función, ahora ya es una igualdad, ya es una ecuación, pero cuando estábamos en la función, ¿esto qué era? Esto era la pendiente. La pendiente m. Esto era la variable. Esto era el término independiente de la ordenada al origen. Y todo esto era el término lineal. Entonces la pendiente en este caso es una pendiente positiva. Fíjense, la pendiente positiva. Creciente. Vamos a este ejemplo. O a este. Mejor, a este vamos. Entre este punto y este punto. Esta es la pendiente. Bueno, expresado de una forma igual, ¿qué tenemos? La posición final es menos 5 metros. Entre este tramo me refiero, ¿no? En este tramo, la posición final es menos 5. En este tramo, la posición inicial es 5. Menos, porque esto es negativo, la velocidad en x multiplicado por el intervalo, que es 3 segundos este intervalo. Entonces, esta cuenta lo que se puede despejar esto, ¿no? O sea, tomarlo de otra manera. De nuevo, ¿esto a qué correspondía? Esto correspondía a la pendiente, esto a la variable, y esto a la ordenada al origen. Y todo esto es el término independiente. El término lineal. Término independiente, término lineal. La pendiente negativa del término lineal está representada en la función como una inclinación hacia abajo. Fíjense que esto se relaciona con lo que vimos antes, por eso. Entonces, la velocidad negativa está representada de esta manera, como una pendiente negativa, porque recuerden, la pendiente que es la velocidad, la función lineal, aplicada a la función de posición.
en la función de posición, que es una función lineal, la velocidad es la pendiente. La inclinación de la pendiente, positiva o negativa, me está dada por el signo. Así de fácil. Y se representa la función claramente de esta manera. Y en un gráfico de posiciones, ¿qué significa esta velocidad negativa? Simplemente que se mueve o se desplaza hacia un lado contrario de donde aumenta el eje. El eje aumenta para allá, se desplazó para allá. ¿Qué significa esta velocidad positiva? Que se desplazó en el mismo sentido que a donde apunta el eje. Por eso lo importante es poner las flechas de los ejes solamente apuntando a los positivos, y no poner flechas apuntando a los negativos. Porque de esta forma lo veo muy claramente. Digo, claro, toda velocidad, que si yo quiero representar una velocidad, por ejemplo, con el punto de aplicación en el origen, por ejemplo, supongamos que esto es una velocidad, un vector de velocidad, X, ya sé que esta velocidad va a tener signo negativo, porque se desplaza en sentido contrario al eje. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? ¿Se entendió? ¿O se fueron todos? Clarísimo, profe. Bueno. De ahí a que me quede otra cosa, pero estuvo clarísimo. Bueno, hagan los ejercicios de nuevo. Hagan hagan el de la ardilla, hagan el del auto y hagan el de la liebre y la tortuga. Hagan todos esos ejercicios, háganlos de nuevo, entiendan lo que están haciendo. No quede en la explicación, todos entendemos. Cuando te cuentan el cuento, lo entendés. Ahora anda a repetir. Bueno, ahí se necesita práctica. Vamos a hacer un recreo y empezamos con un poco de teoría de aceleración. No vamos a poner ejemplos de aplicación, no vamos a hacer ejercicio de aceleración, pero vamos a empezar a definir qué es la aceleración y tratemos de llegar a establecer completamente todas las funciones de movimiento que vamos a necesitar de acá a que termine el curso. Y ya, si cerramos eso, avanzamos un montón y ya después lo que queda es mucha práctica. Pero podemos ir cerrando bastante la teoría hoy. No digo todo, pero una parte importante. Buenísimo, profe. 10 minutos, 15. No sé. Son y 31. Y 31. Bueno, hacemos 15, menos cuarto, menos 10, volvemos. Dale, buenísimo, gracias. Listo, dale.